Vamos a ver ahora lo que serían las herramientas de selección que nos ofrece Photoshop. Muy bien, una de las maneras en la cual nosotros trabajamos generalmente es a través de las selecciones, lo cual nos permite un objeto individual, sacarlo de donde se encuentra y llevarlo a otro lugar, darle color, cambiarlo y todo lo demás. Por ejemplo, si yo seleccionase esto, de manera general todavía, veamos que yo lo puedo ahora sacar de su lugar. Entonces puedo venir y decir capa vía cortar. Yo tendría acá el nuevo elemento porque primero lo he seleccionado y luego lo he cortado y lo he llevado a otra capa. Ahora con este elemento yo ya podría trabajar de manera regular. Puedo cambiarle color. Si vengo a lo que serían los ajustes, le doy brillo y contraste, o lo puedo cambiar de esa forma a otros colores diferentes. Muy bien, entonces, como observamos, acá la cuestión es primero seleccionar de manera la cual sea la más natural posible para que cuando yo comience a insertar a otro lugar no se vea de manera artificial. Entonces todas las herramientas de selección va a buscar eso, que la selección sea perfecta. Muy bien, entonces voy a hacer control Z para retroceder hasta un proceso anterior. Muy bien. Para no todo el momento repetir, lo que vamos a utilizar dos elementos, uno que sería de seleccionar control D y el otro invertir shift control I. Entonces de seleccionar es control D. Muy bien, esta es la primera herramienta para seleccionar, se llama mover. ¿Por qué? Porque si yo ahora, por ejemplo, ninguna capa está seleccionada y si tuviese más elementos todavía acá, una nueva capa, vemos que si hago clic afuera, entonces ninguna capa está seleccionada. Lo que puedo hacer es con esta herramienta mover, hacer un clic sobre el mismo. Entonces ya está seleccionado, ya puedo moverlo. Similarmente acá hago un clic y lo selecciono. Entonces esta herramienta también es considerada, acá la herramienta mover es considerada una herramienta de selección. Y no solamente tendría para seleccionar el objeto en cuestión, sino si yo utilizase grupos, por ejemplo acá podría crear otros elementos diferentes como un cuadrado. Voy a crear un triángulo, un polígono. Muy bien, entonces ahí de una estrella lo voy a dejar. Muy bien, entonces tengo acá varios elementos. Ahora, si yo quiero seleccionar todos estos, con la herramienta mover, hago un clic aquí en la parte vacía. No se va a seleccionar este blanco, este fondo blanco, porque está bloqueado acá con candado. Entonces, no hay problema, hago un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón, arrastro y he seleccionado todos estos objetos. Entonces, si vemos acá en la parte derecha, tendríamos acá los elementos seleccionados. Voy a cambiar esto de lugar, así, para que se vea mucho mejor. Entonces, acá ya tendría los objetos seleccionados. Y una vez seleccionados, ya dijimos que podemos trabajar con ellos, hacer, por ejemplo, desde acá una rotación, hacerlo más grande y todo ello. Muy bien. Para cancelar las transformaciones, generalmente apretamos la tecla escape. Muy bien. Entonces, si observamos, esto es para seleccionar. Hemos dicho que si todo esto yo lo tuviese en un grupo entero, acá este es el grupo de todos los objetos, yo puedo, en lugar de seleccionar una capa individual, seleccionar un grupo entero. Entonces cuando hago clic acá en un objeto independiente o individual, todo lo que estaría dentro del grupo se ha seleccionado. Así también podría hacer transformaciones con los elementos seleccionados. Por lo general lo dejamos en capa y activamos estos dos. Por una parte, la selección automática. Cuando hago clic en alguno de estos elementos, voy a hacer clic afuera y capa, veamos que como está desactivado, cuando intento accionarlo para seleccionar uno no me deja. Entonces tuviese que hacer por la derecha acá las capas. Por eso siempre está activado. Ahora cuando hago clic sobre uno de los objetos ya me selecciona.
y mostrar controles de transformación. Por ejemplo, cuando hago clic me muestra una línea alrededor del objeto y estos cuadraditos, los cuales puedo moverlo así. Entonces, si aprieto la tecla Shift, ya no está restringido lo que sería el ancho y el alto. Cada una de las herramientas siempre tiene un montón de opciones acá. Acá voy a desagrupar en esta parte, clic con el botón derecho, acá. Lo voy a decir acá, desagrupar capas y ahí está. Muy bien. Entonces, si yo quisiese alinear, acá hay muchas formas, estos objetos están separados, vemos que uno está más arriba, otro más abajo, así podríamos hacerlo. Selecciono todos ellos y aquí en la parte superior se activa para alinear a la izquierda, tomando el punto de referencia el último objeto de la izquierda. Si diría derecha, el último objeto de la derecha, así. Si quiero que sus ejes verticalmente se alineen, hago esto, todos están alineados en sus ejes centrales. Lo mismo pasaría acá, todos en la parte superior, todos en la parte inferior, en sus ejes horizontalmente, en sus centros. Muy bien. E incluso podría distribuirlo y el espacio entre el primer y el segundo objeto es el mismo que entre el segundo, el tercero y el cuarto. Comparten el mismo espacio. Sería con esta herramienta. Muy bien, lo voy a dejar como está ahí. Lo que podríamos hacer también sería, aparte de esta herramienta de mover, acá tendríamos otras herramientas para seleccionar. Por ejemplo, estas las puedo acá o esconder y traer esto un poquito más al centro. Muy bien, ahí. Y me voy a acercar un poco más. Hay herramientas según diferentes finalidades. Por ejemplo, la herramienta para marco rectangular significa que simplemente me va a hacer un cuadrado para poder seleccionarlo. Veamos muy bien, hago un clic sostenido y ahora lo suelto, ya tendría un rectángulo. Hemos dicho que una vez seleccionado yo ya podría cambiar la herramienta de acá de mover y trabajar con dicha selección. Voy a hacer control Z o deseleccionar. Entonces esto nos selecciona objetos cuadrados cuando estén bien alineados. Es muy difícil encontrar objetos perfectamente alineados para utilizar esta herramienta. Luego otra tendríamos, es lo mismo que la anterior, pero elíptica. Entonces buscaría un objeto, acá hago clic y de esa manera arrastro y ya tendría mi selección. Y puedo trabajar como por ejemplo suprimir dicha selección. Muy bien. Control D de seleccionar. Hay dos elementos que solamente selecciona nada más que un único píxel. Esto para una fila y una columna. Si digo fila, veamos acá, hago clic y es casi imperceptible. Tuviese que acercarme muchísimo a nivel de píxel, hacer un zoom muy alto. Ahora sí recién puedo apreciar la selección de un solo píxel de altura y a lo ancho de toda mi imagen. Yo ya podría eliminarlo, por ejemplo, o hacer algunas modificaciones. Otra de las cosas sería que en lugar de horizontal, acá sea un vertical, o sea, una columna. Hago clic, ahora es lo mismo que el anterior, solamente que así de alto nada más. El de ancho sería un píxel. A veces utilizamos esto simplemente para dar unos efectos o hacer unos cuantos efectos diferentes, pero para selección rara vez los utilizamos estos dos. Muy bien, hay otras herramientas más de selección, por ejemplo el de acá, si hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón, tengo estas herramientas más. Dijimos que acá es un poco difícil utilizar estos dos porque no encontramos precisamente imágenes perfectamente alineadas o perfectamente elípticas para poder seleccionar. Entonces vamos a tener acá la ayuda de estas tres herramientas de selección. Por una parte tendríamos lazo. Si yo me acerco un poco más, entonces con lazo yo ya puedo seleccionar mucho mejor. Hago un clic acá y voy arrastrando. Si tengo buen pulso va a ser muchísimo más fácil. Seleccionando así, llego al principio y hago clic y veamos que ya tengo una selección de mi objeto a mano alzada.
Voy a deseleccionar. Otro sería el lazo poligonal. Voy a hacer clic seleccionando el mismo. Ahora en el área de trabajo hago un clic, lo suelto, hago otro clic aquí, lo suelto, otro clic, lo suelto y así procedo, haciendo clic y soltando, clic y lo suelto, clic y lo suelto. Nuevamente regresando al principio me muestra un símbolo de círculo, el cual se va a cerrar la selección. Ya tendríamos acá la selección. Esta sería también una forma muy precisa de seleccionar. Luego tendríamos el lazo magnético. Solo hago un único clic y lo suelto. Luego recorro el mouse sin apretar ninguna tecla. Hago un solo clic, lo suelto y voy recorriendo alrededor de mi objeto. Se encarga Photoshop de poner esos puntos de control cuadrados alrededor de mi selección. Entonces vemos, si no me lo está poniendo, yo fuerzo haciendo un clic y continúo moviendo. Hago otro clic y continúo moviendo. Llegando al principio, sí tengo que hacer un clic para confirmar la selección. Entonces, esta tercera herramienta lo que hace es automáticamente detectar el contraste en la imagen y se va pegando a ese objeto. Entre las herramientas que más utilizamos tendríamos esto, selección de objetos, por ejemplo. Acá está analizando todos los objetos que dispongo en este lugar. Entonces, aquí voy a hacer, va a terminar de analizar y me va a mostrar. Una vez que ya ha analizado, me indica que hay muchos objetos. Con esta misma herramienta que estamos utilizando, con la selección de objetos, sin hacer nada, solo paso el mouse por mis objetos y veo cómo me lo tiñe con una sombra, indicándome que si hago clic ahí, se va a seleccionar dicho objeto. Acá, por ejemplo, o aquí, o aquí. Veamos si hago clic en este borrador magenta, acá, rosado. Hago un clic, entonces ahora se va a seleccionar dicho objeto. Como vemos es fácil, solo tendría que hacer clic nada más, ya lo ha detectado anteriormente. Si nuevamente quiero que escanee, vuelvo a apretar esta opción. Muy bien, así de fácil es con esta herramienta, con estas nuevas herramientas de selección. Voy a deseleccionar. El siguiente sería selección rápida, probablemente es uno de los que más utilizamos. Si ahora, por ejemplo, una vez seleccionado esto de selección rápida, veamos este borrador verde o esta engrampadora, hago un clic y voy recorriendo, sin soltar, voy recorriendo y por las áreas por donde voy pasando, me lo va seleccionando. Esta parte, por ejemplo, me ha faltado, confirmo que está en la segunda opción con el símbolo de más para agregar una nueva selección a la ya existente. Entonces por acá vengo y vemos que otra vez estoy pasando. Muy bien. Si observamos aquí, esto más me lo ha seleccionado, este celeste, pero este celeste no pertenece a la engrampadora, sino al fondo. En la parte superior, aquí selecciono esto de quitar selección. Entonces vemos y he hecho clic acá y me lo ha quitado. Entonces, como observamos aquí, hay un elemento metálico, necesito seleccionar. Entonces con esto puedo aquí optar y cambiar los parámetros del pincel. Muy pequeños y voy agregando de esa manera selección a selección. Acá poco a poco, de esa forma. Todo aquello que anteriormente no me ha detectado, yo lo estoy haciendo casi de forma manual. Voy a hacer control Z, esa parte, ahí, tengo que tener mucho cuidado. Los píxeles de aquí casi se unen el fondo con este otro. Muy bien. Voy a hacer control Z e incluso puedo añadir aquí una selección. Veamos esto de acá. En la herramienta lazo puedo utilizarlo o lazo poligonal, cualquiera de ellos. Y acá le voy a decir que me lo agregue una nueva selección, no a partir de cero, sino una nueva. Entonces hago clic y muevo así y vemos como ahora ya me lo ha agregado esta selección. Lo he forzado desde este lugar. Entonces con esta selección yo ya podría trabajar. Puedo hacer control J, hemos dicho, y sacarlo y llevarlo a una nueva capa.
y acá me respeta el anterior, el original. Pero aparte ahora ya tendría la selección y el objeto. Muy bien, entonces de esa forma utilizamos esta herramienta. Ya que hemos visto añadir nuevas de acá o reducir, es lo mismo con estas herramientas y con estas herramientas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, veamos muy bien aquí, hago un cuadrado de selección, ya está. Si quiero hacer otra selección o añadir acá, por ejemplo, y hago clic y arrastro, vemos que se deselecciona el anterior. Entonces, si yo quiero añadir nueva selección a la ya existente, con esta opción de la parte superior, hago clic y añado otra selección. Ahora tendríamos dos selecciones unidas. Y si quiero quitar una parte de la selección, utilizo la siguiente opción de acá, restar. Entonces, resto selección. Veamos que hago clic y lo arrastro, vemos que hemos esta parte restado. O que me quedo con la intersección entre dos selecciones. La primera ya está, voy a hacer clic con la segunda selección, pero no me voy a quedar ni con la primera ni con la segunda, sino con la intersección en donde se unen ambos. Esta opción es, veamos esta parte, hago clic, arrastro, no me voy a quedar ni con la primera ni con la segunda, sino con esta donde se unían ambas selecciones. Igual funciona con estas herramientas elípticas, una nueva selección, añado nueva, puedo quitar una nueva selección o quedarme con la intersección solamente, con esta área nada más. Lo mismo con cualquiera de estas herramientas de selección. Hay una tercera herramienta acá, ya hemos visto, de seleccionar objetos automáticamente, de selección rápida, que es la que más usamos, y de varita mágica. Hago un clic acá, por ejemplo en el borrador verde, y vemos cómo más antes me ha detectado esto. Voy a seleccionar la capa adecuada, la capa donde están todos estos, no la engrampadora. Hago clic acá y vemos que me ha seleccionado todo lo que ha podido y me ha dicho el nivel de tolerancia para los colores que nosotros estamos viendo acá es de 32. Si queremos un poco más seleccionar esta área automáticamente con esta varita mágica, entonces puedo aumentar la tolerancia. Por ejemplo, en mi caso a 40 le aumento, hago clic y ha seleccionado un poco más. Sigo experimentando y pongo, por ejemplo, 60. Hago un clic, ahora muchísimo más todavía. Sigo experimentando y pongo 70. Hago un clic, ahora sí me ha seleccionado, pero esta parte todavía no. Hay un montón de opciones que hemos dicho para compensar esto con cualquiera de las herramientas e incluso con la misma varita mágica. Entonces selecciono acá para añadir una nueva selección y acá hago clic y vemos cómo ahora ha terminado de seleccionarlo. Muy bien. Entonces de esa forma hemos utilizado la varita mágica. Añadiendo a esto, hay una herramienta bastante particular que utilizamos también para selección. Esto de herramienta pluma es idéntica a esta herramienta de acá, de lazo poligonal. Es lo mismo, si observamos acá, elijo la herramienta pluma y en lugar de forma le digo trazado. Entonces, alrededor de mi borrador voy haciendo clic y vamos generando así trazados. Por cuestión de tiempo lo voy a hacer, clic así rápido, como estamos observando, así. Una vez llegando al principio, ahí concluyo. Lo interesante es de esto que cada uno de estas anclas, estos puntos o cuadrados que hemos puesto, podemos manipularlos con esta herramienta de selección directa. Entonces puedo moverlo libremente, por eso es bastante interesante. Una vez que hemos hecho esto, con este elemento voy a activar una ventana acá. En la parte de abajo está trazados, acá estaría un panel llamado trazados, acá está mi trazado. Entonces, una vez que ya está el trazado, aprieto esta opción y se ha convertido en una selección. Muy bien. Otra de las cosas para seleccionar que utilizamos también sería, por ejemplo, esto. Es una máscara rápida y lo que yo hago es pintarlo. Entonces,
así pintamos, y cuando quito la máscara rápida tendría una selección. Voy a deseleccionar, control D. Con las selecciones, cuando vayamos a trabajar, también podemos seleccionar más allá de lo que tenemos. Por ejemplo, utilizo la deselección rápida, veamos acá. Lo que hago es enmascarar y solo quedarme con el objeto seleccionado. En la parte de abajo del panel capas, tengo acá para enmascarar y me he quedado con el objeto. Y haciendo clic en la máscara, hago lo mismo en esta parte, con la herramienta de pluma, pintando negro. El negro es para esconder el blanco, el color blanco de acá. Si cambio a blanco es para mostrar. Entonces, si yo quiero ahora mostrar, puedo elegir blanco, aquí. Y ahora voy haciendo clic alrededor y vemos cómo el objeto que había seleccionado, estoy ampliando su selección para trabajar con el mismo. Voy a hacer control Z. Entonces, con máscaras también una especie de elemento de purificación para la selección es a través de las máscaras.